Bienvenidos, les habla María Muñoz, me conocen como Mara aquí en la universidad. Soy la directora del programa Crece, lugar donde se ofrecen las tutorías para ustedes, los estudiantes. Como había mencionado en el primer taller, ofrecido el pasado viernes, puede ser que algunos de ustedes, algunos nombres me parecen conocidos. Este nuevo proyecto de la coordinación de talleres ha sido una iniciativa del Decanato de Asuntos Académicos y Crece para el beneficio de todos, y me incluyo porque es para el mejoramiento, ¿verdad?, de nuestras destrezas, habilidades y practicar aquellos conceptos que en un momento dado hemos aprendido, sin embargo, hemos olvidado. Y agradecemos que estén apoyando este proyecto educativo. El taller en la mañana de hoy trata sobre cómo redactar un ensayo con la doctora María Margarita Doncel Vázquez, quien es catedrática del Departamento de Estudios Pedagógicos y Humanísticos, adscrito al Departamento Interdisciplinario Multimodal PIM 1. Le apasiona la enseñanza, lo que queda demostrado en sus 35 años que trabaja en la Universidad Interamericana. Probablemente algunos de ustedes conocen a la doctora Margarita Doncel porque han tomado algún curso de español con ella. Durante el taller compartiré en el chat el enlace para la evaluación y también compartiré el correo electrónico de esta servidora para que soliciten el certificado de participación. Ahora vamos a dar comienzo al taller con la doctora Doncel. Muy buenos días, para mí es un placer saludarlos en esta mañana. Veo dentro de los asistentes, compañeros, estudiantes, y la verdad que es un placer pues tenerlos. Hoy vamos a tener un repaso de unos conceptos que son básicos al usted redactar. ¿Por qué? Bueno, antes de comenzar quiero que sea interactivo. Vamos a ir haciéndole preguntas y ustedes a través del chat, pues quiero que ustedes contesten. Así es que, ¿por qué es importante? Simplemente porque escribir es invitar al lector a dar un paseo por lo más profundo de nuestra mente. En otras palabras, lo que yo escribo refleja lo que yo pienso, lo que yo soy, lo que me molesta, lo que me alegra, lo que me inquieta. Por lo tanto, ese paseo debe ser un paseo delicioso, delicado, un paseo que la otra persona disfrute contigo ese caminar. Y para que disfrute ese caminar, pues tenemos que fijarnos en los ingredientes de la redacción. ¿Cuáles son esos dos ingredientes? Mis ideas. ¿Qué quiero decir? Pero también el otro ingrediente muy importante son las técnicas. ¿Cómo organizaré mis ideas? Señores, yo no les puedo decir a usted qué decir. Porque si es un paseo por lo profundo de su ser, esas ideas son suyas. Pero sí le puedo ayudar a cómo organizar esas ideas. Por lo tanto, comencemos en lo más simple. A veces en lo más simple es que tenemos la dificultad mayor. ¿Y cuál es lo más simple? Lo más simple es saber redactar un párrafo. Aquel que redacta un buen párrafo sabe redactar una composición de 3, un ensayo, una tesis, puede hacerlo todo. Por lo tanto, vamos a ver lo más, vamos de lo más simple a lo más complejo. Ok, es un párrafo, es una estructura de varias oraciones que está formado, gira en torno
a una idea central, se considera la unidad más extensa de información que uno puede adquirir de una sola vez. Por lo tanto, ocupa dentro de la jerarquía el nivel más alto. Vamos a repasar cosas fáciles. Definición conceptual. Un párrafo, conjunto de oraciones que tratan de un mismo tema. Y cuando usted vaya a escribir en español, acuérdese, debe redactar su sangría, comenzar con letra mayúscula y seguir más o menos este esquema. Tenemos el primer párrafo, una serie de oraciones. Acuérdense, una serie de oraciones que deben relacionarse entre sí, deben desarrollar una misma idea. Comienza con sangría. Tenemos la costumbre de comernos la sangría, como dicen en el campo. ¿Por qué? Porque hay unos estilos, especialmente en las cartas, que lo organiza en bloques, pero nosotros no. Cuando nosotros vamos a escribir, debemos dejar nuestra sangría. Y sigue, tenemos el punto y seguido, que es entre las oraciones, el punto que aparte entre los párrafos y el final. Bien. Por tanto, cuando yo voy a redactar un párrafo, esta es la estructura que yo tengo que tener en mi mente. ¿Cuál? Mi oración tesis, el cuerpo, que vamos a ver, que son las oraciones secundarias, y entre esa idea central y esas ideas secundarias tiene que existir una relación. Es como si nosotros estuviéramos tejiendo. Y esas palabras nos ayudan para que todas esas ideas guarden relación entre sí, con los enlaces y transiciones, y no podemos olvidar que todo párrafo debe tener una oración de cierre. Bien, si usted está redactando un solo párrafo, esa última oración es una oración de conclusión. Si está redactando una composición, más de un párrafo, esa oración simplemente es una oración de enlace. ¿Qué quiere decir esto? Que de antemano me da, como yo les digo a los estudiantes, de qué yo voy a hablar en el próximo párrafo. Muy bien. Seguimos. Aquí tenemos. ¿Qué es la oración tesis? Bueno, pues de que usted va a hablar, comunica al lector el asunto fundamental del escrito. Eso es un compromiso que usted contrae. Porque usted no solamente debe saber de qué va a hablar, sino qué es lo que usted quiere transmitir. En otras palabras, esta oración es el que le da sentido de dirección y propósito al uso. Mire, por ejemplo, yo tengo un tema general sobre las playas de Puerto Rico. Pero yo tengo que delimitar ¿Qué yo voy a decir de las playas de Puerto Rico? Voy a hablar de qué, de las bellezas de algunas playas en específico, o voy a hablar del problema de la contaminación de las playas. ¿Se da cuenta? Dependiendo de cómo yo estructure, con qué claridad esa oración tesis, entonces me va a servir de guía y la voy a desarrollar más tarde. Ahora bien, siempre las personas cometen error. En esa oración tesis usted no puede ofrecer detalles. Tiene que ser una oración general, donde usted incluye los detalles, pues por supuesto, en las oraciones secundarias. Bien, como dice aquí, debe presentar, y anunciar el pensamiento que se va a desarrollar sin ofrecer
detalles. Bueno, cuando usted lee especialmente, puede ser que la oración tesis en el escrito usted la encuentre, puede ser que no la encuentre. En otras palabras, puede estar explícita o puede estar implícita. Muy bien, y como dice aquí, la tesis puede ser una opinión, una afirmación, una negación, un juicio. Ahora, lo importante es que esa tesis debe tener 3 componentes básicos. Un sujeto concreto de qué o de quién se habla, una actitud del emisor, cómo usted enfocará el asunto y unos límites, unos límites que son, como dice aquí, hasta dónde usted va a desarrollar esa idea. ¿Dónde, cuándo y dónde? ¿Cómo, cuándo y dónde? Por llamarlo así. Vamos a ver un ejemplo. Mira un ejemplo. Los crímenes de odio aumentaron significativamente en Puerto Rico durante la última década. Vamos a analizar esta oración temática. ¿Cuál es el sujeto concreto? ¿De qué yo voy a hablar? De los crímenes de odio. ¿Cuál es mi actitud? Mira, voy a decir que fueron en aumento significativamente, que han ido increciendo. ¿Dónde? En Puerto Rico durante la última década. Fíjense, qué interesante. De usted redactar esta oración tesis, usted sabe qué tipo de párrafo usted va a desarrollar. ¿Por qué? Porque simplemente lo que dice es que si yo para aprobar esta tesis, ¿cómo la tendría que probar? La tendría que probar con datos. Y usted redactaría un párrafo expositivo. Vamos a ver cómo yo lo desarrollé. Los crímenes de odio aumentaron significativamente en Puerto Rico durante la última década. Así, lo evidencian los 2 estudios publicados por la Comisión de los Derechos Civiles 2007 y 2013, junto a la investigación sobre la incidencia del hostigamiento y crímenes de odio por orientación sexual en Puerto Rico 2014. El primero señala los resultados que muestran el acoso sufrido por la población LGBT. Al 17% le tiraron objetos, 11.5% recibieron golpes o patadas, el 32.1% sintieron temor por sus vidas en lugares públicos y 56.6% los molestaron sus compañeros de trabajo. El segundo informe, por su parte, subraya el 73% reportó sentirse inseguro por su orientación sexual ante el alza de la criminalidad en la isla. El 44% dijo sentir temor por su vida en un lugar público. Mientras la tercera consulta actualiza, ratifica y maximiza los hallazgos anteriores. Por ende, todos los datos reflejan cómo ha aumentado el discrimen y cuán vulnerable es este sector de la sociedad. Ustedes se dan cuenta, aquí encontramos todos los elementos que habíamos discutido propios del desarrollo de un párrafo. Oración temática, que la pruebo con una serie de oraciones secundarias, que son los datos. Y estos datos, ¿la profesora se los inventó? No, la profesora tuvo que investigar. Y aquí es que tenemos un detalle bien importante. Nadie puede escribir de lo que no sabe. Usted no se lo puede inventar, usted tiene que investigar. Y yo, si esta mi tesis, pues mire, yo tuve que hacer mi investigación, una pequeña investigación sobre qué estudios se habían realizado en relación con el tema. Y si se da cuenta, hablé de los 3, utilizando, mire, los enlaces, el primero, el segundo, la tercera consulta y miren la oración de conclusión. Si se dan cuenta,
en la oración de conclusión que yo hice, reafirmar mi tesis, mire. Porque entre la tesis y esta oración de conclusión tiene que existir una relación intrínseca. Si yo digo que yo voy a hablar de esto, mira, a ver, aquí lo probé y aquí lo concluyo, resumo, en otras palabras. Hasta aquí, dudas. Dudas hasta aquí. Dudas hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿No? Muy bien, seguimos. Ahora bien, cada párrafo, esa estructura tiene que tener unas características. Y fíjense bien, quise tocar este tema porque muchos de ustedes son tutores. Y cuando usted, un estudiante, le dice, yo redacté tal trabajo, quiero que usted me lo revise a ver si está bien o mal, pues si usted no conoce qué elementos debe evaluar, no lo puede evaluar. Así es que vamos a ver los elementos que usted tiene que fijarse. Si usted está evaluando a otro compañero su trabajo, pero también si usted mismo está redactando su texto. Número 1, ese párrafo tiene que tener unidad, como vimos. Desarrollar el párrafo en torno de una sola idea o tema. Debe tener coherencia. Enlazar y organizar las ideas en secuencia lógica y la acción de las ideas con unidad de sentido, pero también tiene que tener variedad. ¿Qué es variedad? Oiga, que usted no redacte, aunque vamos a ver cada uno de los elementos que se los voy a explicar, que mire, que no todas las oraciones sean cortas, porque es aburrido, o que no todas las oraciones sean súper compuestas, porque el pensamiento puede no presentarse, puede crear confusión. En otras palabras, tiene que haber cortita y larga. Tomemos cada uno de los aspectos. Unidad, como dice aquí, debe existir una estrecha relación entre la idea principal y las ideas secundarias. Muy bien, léanse en silencio este ejemplo. ¿Qué usted me va a decir? Si el párrafo tiene unidad o no. O si hay alguna oración que rompe la unidad. Analice. El jefe más afectuoso que he tenido fue don José García. Todo el mundo lo estimaba. Antes de ocupar la jefatura de nuestra empresa, había sido maestro en San Lorenzo del Escorial. El Escorial es uno de los más famosos monumentos de España. Hay unidad en este párrafo. Muy bien, Francesca, ¿por qué? Si me dicen que no, ¿qué oración rompe la unidad? Muy bien, Francesca, la última. ¿Por qué? Porque usted está hablando del jefe, de las cualidades del jefe, no del Escorial. ¿Y por qué incluí este ejemplo? Porque es un error infrecuente. Todo lo que me viene a mí, mira, como él trabajaba en el Escorial, pues yo voy a hablar del Escorial, sigo hablando del Escorial. Pero mira, eso no tenía nada que ver con qué. Con mi oración temática, que aquí yo voy a hablar de quién, de mi jefe más afectuoso. Se dio cuenta que, mire, todos en algún momento cometemos este error, porque como que no, se nos olvida y seguimos escribiendo, y cuando usted vuelve a leer y dice, oh, pero como que cambié de tema. Por lo tanto, ahí usted rompería la unidad.
Seguimos. Variedad y armonía. Oca. Era lo que yo les decía. Un párrafo no puede estar estructurado completamente. De oraciones largas porque oscurecen las ideas, o por oraciones simples porque es muy monótono. Por lo tanto, debemos que alternar unas oraciones con otras. Veamos el ejemplo. ¿Quién se atreve? Salimos aquel día por la mañana. Hay muchas formas de hacerlo. Vamos a ver cómo usted lo puede organizar. Salimos aquel día por la mañana, como de costumbre, siempre íbamos de excursión. Tomamos algunas provisiones, agua, ensalada, tortilla. Subimos al automóvil, estaba ya algo viejo, todos nos miramos, teníamos la esperanza de que ese día no nos ocurriera ningún percance en la carretera. ¿Por qué rompe con la variedad y la armonía? ¿Quién se atreve? Vamos a ver, tome las primeras dos oraciones. Salimos aquel día por la mañana, punto, como de costumbre siempre íbamos de excursión. Vamos a ver, ¿cómo podemos lograr la variedad y la armonía? Además de lograr la concisión. ¿Quién se atreve? ¿Quién me le escribe? A ver, Francesca, ¿qué tú opinas? ¿Cómo lo podríamos? ¿Tú crees que tiene variedad? No, rompe con la variedad. Rompe con la variedad. Mira, tomamos algunas provisiones, punto, agua, punto, ensalada, punto, tortilla, punto. ¿Qué es eso? Déjame ver. Vas por ahí, Francesca. Vamos a ver, me escribiste. Salimos aquel día por la mañana, como de costumbre, siempre íbamos de excursión. Más conciso. Más conciso. Organiza. Muy bien, podría ser. Salimos para una excursión aquel día por la mañana. Y si lo ponemos más bonito, salimos de excursión aquel día por la mañana, como de costumbre. Fíjense que aquí usted puede hacerlo de diferentes formas. Aquel día, como para ir de excursión, podría ser, pero mire, me voy a detener en un detallito. Que muchas personas no se dan cuenta. Y es que estamos utilizando el para constantemente cuando escribimos. Y de ahora en adelante usted va a tratar de cotejar y de no utilizar tanto el para. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, eso es una estructura sintáctica que nos viene del inglés. ¿Está bien? Bien. Salimos aquel día de excursión por la mañana como de costumbre. Muy bien, mira qué bien. Como de costumbre salimos de excursión por la mañana. Muy bien, Jocelyn. Excursión una X por ahí. Muy bien. Ahora, miren a ver, ¿cómo podríamos organizar las otras oraciones? ¿Por qué está mal? Tomamos algunas provisiones, agua, ensalada, tortillas. Vamos a ver, ¿por qué aquí no hay armonía? ¿Qué signo debo utilizar aquí? Hay que verlo siempre, Marilyn, hay que verlo desde las dos variantes, porque nuestro idioma sigue un orden lógico o psicológico, pero sea uno u otro, sigue unos patrones. Vamos a ver. En vez de punto, aquí que yo debo utilizar. Vamos a ver.
Muy bien, Carla, 2 puntos. Muy bien. Tomamos algunas provisiones. 2 puntos. Agua. Y aquí ya no utilizamos esta mayúscula. 2 puntos. Muy bien. Agua. Aquí no iría punto, iría coma. Ensalada. Coma. Tortilla. Y si utilizamos la I, pues sabes que no necesitamos utilizar coma. Vamos a ver cómo podemos unir estas dos oraciones cortas. Subimos al automóvil y estaba ya algo viejo. Concisión, vamos a ver. Subimos al automóvil, estaba ya algo viejo. Muy bien, Gleris, perfecto. Subimos al automóvil, estaba ya algo viejo. Aquí yo puedo, mire, sintetizar y cortar. Muy bien, Josianbet, subimos al viejo automóvil. Muy bien. Perfecto. Mira qué precisión. Si se dan cuenta, nuestros estudiantes, muy bien, nuestros estudiantes tienden a escribir de esta forma, entonces rompen con la variedad y la armonía. Acuérdense que tenemos que entretejer las ideas y a la vez que tengan concisión, que sean concisos. Sí, exacto. Sí, ok. Ok. Estamos hasta ahí, ¿entendieron? Sí, seguimos. Coherencia. Y miren, hay dos temas bien importantes a redactar. Y los dos temas, miren, para que exista entre las oraciones ese tejido entre tienen que tener, el párrafo tiene que tener estas características: coherencia y cohesión. ¿Qué es coherencia? Bueno, lo que estamos diciendo hasta ahora. Organizar el contenido, tratar de encontrarle el sentido, por lo tanto, todas las partes deben relacionarse entre sí. Si estoy hablando de un párrafo, todas las oraciones deben relacionarse unas con otras. Acuérdese, estoy hablando y aplicando estas características al párrafo, pero estas son las mismas características que usted aplica cuando analiza una composición o un ensayo. Por lo tanto, si es en un ensayo, todos los párrafos tienen que tener coherencia. El tema que yo dije me estoy adelantando, en la introducción que yo voy a desarrollar, que es mi tesis, lo voy a probar en los otros párrafos hasta llegar a la conclusión. Por lo tanto, podemos hablar de dos tipos de coherencia. Fíjense que es que el idioma es espectacular porque es como un juego, pero cada una de las partes tienen que llegar y encontrarse en su punto. Vamos a ver los tipos de coherencia. Aquí lo tengo. Tengo la coherencia global, que ya de esta hemos hablado. ¿Qué quiere decir? Que todo va a girar en torno a un mismo tema. Muy bien. Como dice aquí, el tema central y todas las ideas principales y secundarias, mírenlo aquí, deben estar relacionadas entre sí. Miren, por ejemplo, cuando usted lee un texto, el título refleja cuál es ese tema central.
Y si usted quiere reconocerlo, usted lee algo y dice, bueno, ¿y cuál será el tema? ¿Cuál es la pregunta que usted se va a hacer? ¿De qué trata el texto? Finalizado la lectura. ¿Ok? Esta es la coherencia global de la cual estoy hablando desde el principio. No, aunque también tenemos la local. La local es la relación que debe existir entre cada una de las ideas, las frases, las oraciones que se deben vincular de una manera lógica. Es la secuencia interna. Y esa secuencia interna se logra, esa coherencia se logra gracias a algo que vamos a ver ahora, que se llama cohesión textual. Mire, nosotros podemos tener las ideas, pero si en ese entretejido las ideas no están debidamente estructuradas desde el punto de vista de la coherencia, de lo que vamos a trabajar ahora, que es la cohesión, o escrito, no, quien lo lee no lo va a entender. A veces yo le digo al estudiante, yo no entiendo lo que tú dijiste. ¿Por qué? Porque tus ideas no rompen con la cohesión textual. Por lo tanto, la cohesión textual ya no es exclusivamente a nivel del pensamiento, sino aquí es el dominio lingüístico que usted debe tener. Como dice aquí, consiste en los recursos que los emisores utilizan para encadenar las distintas partes del texto, sean frases, oraciones, párrafos, boca. Como dice aquí, la cohesión es esa red de relaciones. Ay, profesora, pero eso se oye muy bien, pero ¿y qué es eso? Yo no lo entiendo. Ah, pues vamos a ver cómo usted lo va a entender. Lo va a entender ahora. Usted se va a fijar en que la cohesión gramatical se logra gracias al uso de los pronombres. ¿Qué es esto? Que usted no esté repitiendo los mismos términos una y otra vez. No. Si usted repite, rompe la cohesión. Miren aquí el ejemplo. Félix come manzana. Él, en vez de Félix, prefiere a las toronjas, pues estas son ácidas, mientras que aquellas suelen ser dulces y aquellas se refiere a manzana. Boca. Para mí siempre ha sido esto ¿cómo le diríamos? Una regla. En un párrafo, yo trato de nunca repetir las mismas palabras para no romper la cohesión. Y ahí tengo que utilizar los pronombres. Miren el ejemplo aquí. Otro ejemplo. Queridos amigos, los invito a la próxima reunión de la asociación. Esta, se refiere a la reunión, será este viernes a las 3 de la tarde en el departamento de Pablo. En ella, estoy hablando de la reunión, se tratarán los temas que ustedes, amigos, propusieron. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, tenemos que conocer los pronombres, los personales, los numerales, los demostrativos. Sí, 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 se está grabando para que ustedes la puedan ver. ¿Está bien? ¿Vieron qué lindo? Fíjense cómo yo, a través de la cohesión gramatical, consigo la claridad. Y no estoy repitiendo las mismas palabras, que esto es un problema de muchos estudiantes al escribir.
tienen que decir, pero cómo organizar esas ideas que sean coherentes y que tengan cohesión, aquí es que encontramos la dificultad. ¿Entendieron el uso de los pronombres para lograr la cohesión? ¿Sí? Muy bien. Seguimos, mire. Vamos a ver la otra. Uso de los morfemas. Ustedes saben lo que es morfema, ¿verdad? Morfema es la terminación, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, el verbo comerá, pues viene de comer, y yo le añadí ARA, que sería el morfema. Ahora, ¿qué yo me voy a fijar? Que exista concordancia gramatical. ¿Qué es esto de concordancia gramatical? Ok. Concordancia gramatical entre género, número, persona gramatical, y ahí no lo pero se lo voy a explicar también, se lo voy a decir en el tiempo verbal. En el tiempo verbal. Por ejemplo, yo no puedo comenzar una oración que esté en pasado y después cambiarla a presente. Tiene que seleccionar cuál es el tiempo verbal de su escrito, porque si no, rompe con la cohesión, que es la concordancia gramatical. Miren aquí los ejemplos, que son muy simples. Gustavo fue a comprar verdura. Trajeron uno que no estaban buenas. Hay concordancia, mire a ver. Analice. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién me explica? ¿Por qué? Ah, entonces, si esto es singular, ¿cómo lo tendría? Ah, no, pero no es trajeron, fue a comprar, Gustavo fue a comprar, trajo de aquí, ¿cuántas comprar? Vamos a ver, ¿estaría correcto? Ok, varias, pero vamos a utilizar esta aquí. Trajo, si es Gustavo, él trajo unas pocas, unas, ahí sería unas, y todavía, como dice, si nos vamos al verbo, lo podríamos cambiar. Trajo unas dañadas, en vez de decir que no estaban buenas, para no utilizar el pretérito imperfecto, pues trajo unas dañadas, y todavía es más preciso. Para que vea que escribir es un arte, es un arte. Y todos los días usted está aprendiendo a mejorar. No, yo no te sientas así. Esto es práctica, pero práctica unido a la lectura. Bien, el que lee mucho se da cuenta de las estructuras que utilizan los grandes escritores. Este es fácil, la prima. ¿Por qué no hay cohesión? Fíjense bien. ¿Cuál es el error? Muy bien, Ana, muy bien, buenas. Ahí les voy a preguntar, aunque no está aquí. Y si fuera Andrea y José, ¿cuál sería la concordancia? Andrea y José son muy bien, buenos amigos, buenos amigos. Y si yo tuviera Andrea, Francisca y José, miren ahora cómo estoy cambiando. Andrea, buenos amigos. ¿Por qué? Porque la gramática nuestra es machista,
Él escribió Nebrija en 1492, y si hay un elemento masculino, el adjetivo va a ser, en este caso, plural y masculino. Muy bien, muy bien. Hasta aquí, ¿va conmigo? Sí. Veamos otro tipo de cohesión. Este ya yo les había hablado. ¿Cuál? El uso de los conectores. La cohesión, vamos a revisar. Por eso es que a mí me encanta dar clases, porque ahí ustedes pueden ver a qué yo me refiero. Pero Francesca, tranquila, porque te faltan unas cuantas asignaciones y vas a ir mejorando. Eso es lo que yo quiero. Vamos a ver la cohesión, el uso de los conectores. Oca. Depende, ¿verdad? Existen diversos conectores para unir, unos unen, unos son de causa y efecto. Bueno, hay múltiples. Usted es el que selecciona de acuerdo con el sentido de su espíritu. Como dice aquí, son estructuras de lenguaje que nos permiten establecer relaciones entre las ideas. Estas relaciones son diversas, desde la enumeración, causa y consecuencia, adversativa, causal. Mis estudiantes saben que yo les dije que hay un listado grandísimo de conectores. Y siempre les digo, mire, yo no me lo sé todo. No, pero tengo el listado y selecciono de acuerdo con el sentido cuál es el que se adapta, y también para no repetir los mismos. Yo soy muy cuidadosa para no repetirlo. Como dice, este mecanismo se diferencia de los léxicos y gramaticales que vimos, en que estos últimos no suponen relaciones explícitas entre las ideas. Es el que le otorga esa relación. Fíjense que esto es todo un entretejido bien interesante. Vamos a ver el ejemplo. Se ha cumplido con la totalidad de las tareas presupuestadas. Sin embargo, la calidad de producto no es del todo buena. Mira, utilicé ¿qué? Un enlace adversativo. En consecuencia, debemos poner en marcha un plan de contingencia. Asimismo, fíjense que él está estableciendo, parece que quien está hablando es el jefe, ¿qué deben hacer? ¿Por qué? Porque el producto, como dice ahí, no es de buena calidad. Asimismo, es necesario que consigamos apoyo de autoridades y organizaciones. Miren, el orden, en primer lugar, es fundamental que consigamos los datos de contacto. En segundo término, fíjense que en un solo lugar, término, debemos enviar las cartas. Por último, tendremos que estar atentos a las respuestas que puedan llegar. Muy bien. ¿Se dio cuenta de ese entretejido? De esa recurrencia. Pues esto se logra a través del uso de los conectores. Mire, cuando yo voy a escribir, además de las ideas que yo tenga, además del bosquejo, tengo mis conectores presentes. ¿Para qué? Para ver cómo yo voy hilando cada una de las ideas presentes en el. Hasta aquí, ¿entendieron? ¿Vieron la diferencia entre coherencia y cohesión? En otras palabras, puedo tener coherencia, pero no tener cohesión. ¿Se dan cuenta? Y mucha gente me dice, pero profesora, si lo que yo escribí está muy bien. Yo le digo, sí, las ideas, pero la cohesión, la unión, el uso de la lengua, de los aspectos lingüísticos, de los pronombres, el uso de la concordancia, usted lo pasó, ¿cómo es? Sin darse cuenta. No lo arregló sin darse cuenta. Bien, seguimos.
quiere decir que gracias a todo lo que yo le he dicho, el párrafo tiene estas características y estas que vamos a discutir. Claridad. Si todo está debidamente organizado, pues no va a haber confusión al lector. No hay confusión. Las ideas están claras. Gracias a lo que hemos discutido, a ser conciso. Fíjense como ustedes aquellas dos oraciones cortas las unieron en una. Porque cuando yo escribo, debo emplear las palabras justas para expresar las ideas. Ahora, ¿dónde los estudiantes a veces fallan? En la precisión. En la precisión. La precisión es el uso de los datos específicos. ¿Y por qué fallan en la precisión? Porque no han investigado. Para usted ser preciso, usted tiene que buscar más de vamos a decir, más de una posibilidad, datos que le ayuden al desarrollo de las ideas. Integridad, y aquí tengo 2 o 3 compañeros de la biblioteca. La información que usted transmita es la necesaria, pero va a ser de forma honesta. En otras palabras, evite el plagio. Si usted se dio cuenta, en el párrafo que discutimos ahorita, yo incluí el año. Estoy diciendo que si fuera a preparar mis referencias, yo tendría que citar ahí el autor, el año, o sea, la fuente completa. Usted tiene que ser íntegro. Usted no puede tomar ideas de otro. Usted sí puede parafrasear. ¿Sabe lo que es parafrasear? Cambiarlas, analizarlas, interpretarlas, hacerlas suyas. Y si las cita, obviamente, acuérdese, tiene que presentar de dónde usted la tomó. Y cuidado, porque mucha gente cree que si yo sigo es lo suficiente para lograr la integridad. Y sí y no. ¿Por qué? Porque usted, esto sería otro tema bien interesante, usted no debe citar, vamos a decir, toda una página de un escrito, aunque usted no lo crea, y aunque le dé, diga la fuente, está cometiendo plagio. Así que eso es bien interesante. Sería un taller muy interesante que sé que las compañeras de las bibliotecarias pueden desarrollar, porque muchas veces cometemos plagio no porque queramos, sino por desconocimiento. Y corrección, muy bien, esté libre de errores, sean gramaticales, de contenido o de tono apropiado. Y aquí pues le tengo un ejercicio simple. Vamos a ver. Como dice aquí, para lograr, mire cómo todo esto va entretejido, la recurrencia entre todos los elementos. Para lograr la unidad, coherencia y claridad del párrafo, es preciso valerse de distintos signos de puntuación. El mal uso o la ausencia de los mismos oscurece o dificulta enormemente la comprensión del párrafo. Ustedes que muchos de ustedes están tomando los cursos saben que el proceso de redacción se divide en 3. La planificación, en la textualización, donde yo escribo y evalúo ideas, pero la tercera parte del proceso es la edición. Y aquí es que usted tiene que cotejar si no tienes errores ortográficos. Gracias a la computadora nos ayuda muchísimo, siempre y cuando tenemos que, o sea, confiemos en ella, pero no por completo, porque hay palabras que
que pueden estar correctas con acento o sin acento, pero dependiendo del sentido de su oración, irá en presente, en futuro o en pasado, por lo tanto, va a cambiar la estructura. Vamos a ver ya los errores. ¿Qué errores ven? ¿Qué errores ven? Le falta punto porque, muy bien, aquí la he abandonado, aquí alguien me dijo que quería que coma, porque la han dejado sola y aquí era punto. Pero habrán perdido la gente, como que suena raro. ¿Por qué? Porque este es un nombre colectivo y con decir habrá perdido la gente, el alma, la gratitud, punto. No te siguen avanzando como será la distancia, punto. Han perdido, la gente no, la gente. Falta de concordancia porque este es un nombre colectivo. Han perdido el reposo, punto. Y si es gente, se ha olvidado del paso lento de los caballos, coma, el caminar cadencioso de los bueyes, coma, el chirriar adormecedor de las carreteras. En estos días yo le di a los estudiantes una clase sobre el uso de los signos de puntuación. Y aquí es que está bien interesante lo de los signos de puntuación. ¿Por qué? Porque existe una regla que yo las discutí con mis estudiantes, pero no sé, mientras tú te vas desarrollando como escritor, utilizas unos signos desde tu perspectiva. ¿Está bien? En otras palabras, y yo se lo indicaba en mis estudiantes, yo utilizo mucho el punto y coma, y mucha gente no lo utiliza. ¿Y qué quiero decirles? Vamos a decir, dividen las oraciones en simples, dos oraciones simples, y quizás yo esas dos oraciones simples las uno por punto y coma, y redacto una oración compuesta y otra puesta. Pero eso es cuestión de estilo, señores, y el estilo es el hombre. Por eso es bien interesante que usted lee este autor y lee y puede ser que este utilice los signos de una forma y el otro de otra. ¿Bien? Ahora, sin alejarse demasiado de las reglas lectoras. ¿Está bien? Hasta aquí, dudas hasta aquí. Dudas hasta aquí. Seguimos. Ahora bien, yo creo, ya tenemos esas ideas chéveres, sabemos lo que es cohesión, coherencia, pero ¿qué técnica yo voy a utilizar para desarrollar mi párrafo? Uy, aquí es que viene. ¿Cómo las voy a desarrollar? ¿Cuáles son las técnicas? Pues hay muchas técnicas. Por medio de ejemplos, detalles, datos, anécdotas, definiciones. Y aún en una misma composición puedo utilizar más de una técnica. Utiliza para mí la que es apropiado de acuerdo con el tipo de párrafo que yo voy a redactar. Ustedes saben que los tipos de párrafos son los narrativos, descriptivos, expositivos o argumentativos. ¿Está bien? El que, por ejemplo, la técnica de desarrollo que yo utilicé en párrafos sobre el aumento de los crímenes de odio fueron datos. No fueron anécdotas, no, yo utilicé datos. Vamos a ver las diferencias entre uno y otro. Ok, por medio de detalles. Básicamente, los detalles usted los utiliza en los párrafos descriptivos, porque ahí usted
usted especifica partes, características, procedimientos. ¿Quieren el ejemplo? Miren el ejemplo. Las tarántulas son arañas que pertenecen a su orden Megalomalphae. Esta, perdonen, que no les quité aquí el, no sé por qué se me fue. No vi, se me fue. Acá dice. Esta no lleva acento, perdónenme, ese se me fue. Se caracteriza por tener quelíceros parciales, 2 pares de sacos pulmonares y usualmente 4 hileras de conducto. Fíjense que cuando usted va a redactar un trabajo científico, pues puede utilizar la elaboración del párrafo mediante los detalles. Porque usted va a hablar del procedimiento, de las características, usted enumera las partes. Acuérdese, usted puede redactar diversos tipos de escritos. Miren esto, este es por medio de datos. Es simplemente recopilación de información. La fuente primera son los datos. Y aquí vemos que me habla a través del tiempo, de la historia, donde fue fundada la capital en Brasil. Dice, los portugueses en el Brasil, después de San Vicente, funda hacia 1534 la ciudad de Olinda, cerca de la cual surge después Recife de Olinda. En 1549 fundan San Salvador de Bahía, destinada capital de la colonia. En 1554 los jesuitas establecen el Colegio de San Pablo, en torno al cual se forma la ciudad de su nombre. En 1717 se le otorga a la colonia nombre de virreinato. La capital es Bahía hasta 1763. Luego pasará a ser la capital Río de Janeiro, actualmente la capital de Brasilia. ¿Se dio cuenta? ¿Y qué utilizó? Los datos, pero en orden cronológico. Sí, por eso es que utiliza punto y coma. Vuelvo y les digo, cada autor aboca. Cuando, es muy buena pregunta. Si las oraciones son muy largas, en vez de coma, utilizo punto y coma. Pero, Lucy, si yo quisiera, en vez de punto y coma, podría usar un punto. Y sería así, escribo aquí el punto en 1544, coma y sigo. El estilo es el hombre. Por eso es que yo le digo que el uso de los signos de puntuación es bien personal, bien personal. Hasta aquí, vieron, por medio de datos, miren esta. Por medio de definiciones. Y quizás el formato más difícil para usted desarrollar es a través de las definiciones, porque usted tiene que tener un alto grado de abstracción, en otras palabras, que ustedes puedan encontrar las relaciones entre esa definición con lo que usted quiere plasmar en su escrito. Miren esto. La anfibología es una ambigüedad de la estructura gramatical. Generalmente se encuentra en la construcción de la oración. No radica en los términos mismos, sino en su colocación en la frase. Se tiene que tener un conocimiento, el significado es confuso debido a la manera descuidada en que se combinan las palabras. A menudo se trata de adverbios mal colocados o de cláusulas relativas fuera de lugar. Y da un ejemplo. La oración. En esa tienda se venden camas para niños de hierro, un ejemplo de anfimología. ¿Por qué? Porque debería decir, en esa tienda se venden camas de hierro para niños. Porque no niños de hierro. Fíjense, que utilizar definiciones es como ir más allá de las definiciones, explicarla y usted poderse apoderar del concepto
pero desde una forma muy suya que usted explica a qué usted se refiere. Por lo tanto, la definición no es tan fácil. No es tan fácil. Aparentemente es fácil, pero no. Tenemos otro método, que es ejemplo, todo el mundo lo conoce, que es que buscar, ilustrar mediante ejemplos concretos. Se recurre a lo particular y concreto para fundamentar la idea central. ¿Cuál es mi idea central? Los líderes eficaces también exhiben las conductas que quieren promover los miembros de su equipo. Les voy a dar, ¿qué? Ejemplo. Y el ejemplo, Elila Coca, ¿qué hizo? Trabajaba muchas horas y retuvo su propio sueldo, $1 por año durante la crisis financiera de Chrysler. Richard Norton, el presidente de Hormel, en la época en que pugnaban por salir adelante después de una huelga de un año, se negó a aceptar los aumentos que le ofreció la junta directiva de la empresa. Usted se da cuenta, aquí son ejemplos, porque sirven para ilustrar. ¿Dónde usted va a encontrar esos ejemplos? Definitivamente investigando. Y tenemos por medio de anécdotas. Por medio de anécdotas es como que usted, hay un ejercicio que de mis estudiantes, estaban redactando mis estudiantes, que, y aquí lo tienen, es usted contar una anécdota, pero a la vez analizar esa anécdota desde su cosmovisión, para usted cuál es el significado. Aquí, como dice aquí, relatan acontecimientos, procesos, hechos. Miren aquí, interesante. Me habla del día en que muere Pablo Neruda. Está tomado nada menos de Antonio Stalmeta. La ambulancia se llevó a Pablo hacia Santiago, a Pablo Neruda hacia Santiago. En la ruta tuvo que sortear barreras de la policía y controles militares. El día 23 de septiembre de 1973 murió en la clínica Santa Marta, mientras agonizaba su casa de la capital en una falda del Cerro San Cristóbal fue saqueado. Los vidrios fueron destrozados y el agua de las cañerías abiertas produjo una inundación. Lo velaron entre los escombros. La noche de primavera estaba fría y quienes guardaron el féretro bebieron sucesivas tazas de café hasta el amanecer. Hacia las 3 de la mañana se sumó a la ceremonia una muchacha de negro que había burlado el toque de queda arrastrándose por el cerro. Al día siguiente hubo un sol discreto. Fíjense cómo narra todos los incidentes, pero desde su perspectiva el gran escritor Stalmeta. Bueno, seguimos. Ahora bien, vamos a resumir lo que he dicho. Para redactar un buen párrafo, tienes que seleccionar, delimitar el tema. Un tema que te interese, que haya suficiente material, que esté disponible. Por ejemplo, si usted quiere hablar de una droga que salió hace poco, pues mira, ¿qué le puede pasar? Y quizás no pueda hablar de ella porque no tiene material donde usted busca ni ejemplos, ni datos, ni poder desarrollar el tema. Que está aquí, es que me fallan. Elaborar un plan de trabajo. Señores, usted no puede redactar sin antes elaborar un bosquejo. Aunque sea un bosquejo simple. Mira, esta es mi oración, esto es lo que yo voy a probar, cuáles son las ideas. Hago mi bosquejo. Y determinar la idea central, la tesis, cuáles son los temas principales y secundarios, eso cuando usted lo organiza, ¿dónde es que lo organiza? En el plan de trabajo. Reflexionar sobre lo que sabe acerca del tema, hacer lista de palabras, frases, para usted ir organizándose. Y entonces ya entramos en que no voy a escribir un solo párrafo, voy a escribir una composición. Yo no le llamo ensayo porque
aunque tiene la estructura del ensayo, para mí el ensayo es más profundo, es una reflexión más honda, pero nosotros seguimos esa estructura. Por lo menos debemos escribir una composición que lo menos que debe tener son. El primer párrafo es muy importante porque aquí yo incluyo, establezco cuál es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que si voy a narrar, voy a describir, voy a exponer, voy a argumentar. Y aquí es que yo incluyo mi tesis. Mire, lo peor del mundo es usted comenzar a leer una composición que comience así. Como parte del curso 2203 debo redactar una argumentación que compare el personaje. Ya me dormí. Nunca usted puede comenzar ningún tipo de trabajo así porque mire, usted escribe para que alguien lo lea. Y ahí mató la inspiración del que lo lee. A un lado. Por lo tanto, debe impresionar, sorprender, revelar un secreto. Usted puede utilizar preguntas, anécdotas, algo que, ay, mira qué interesante está esto, voy a seguir leyéndolo. No se olvide que ahora usted está escribiendo 5 párrafos, pero dentro de poco tendrá que escribir una tesis. Él va a leer esa tesis, debe usted, ¿cómo es? Hacerlo cómplice de su trabajo desde el principio. Tenemos aquí, párrafo de desarrollo, uno, varios, y aquí, este cuerpo del trabajo es el desarrollo de su bosquejo. Pone el cuerpo del escrito, desarrolla subtemas, ideas de apoyo, y ahí usted selecciona el método de desarrollo. Cronológico, como vimos el de la capital. Espacial. Espacial es si usted selecciona un punto de referencia. Vamos a decir que usted va a describir un salón de clase, puede describirlo de izquierda a derecha, del fondo a la parte del frente. Usted determina y causal, pues usted va a hablar de causas y luego de los efectos. Usted selecciona el método de desarrollo. Y luego llegamos al párrafo final. Bien, mire, y tiene que existir un maridaje perfecto entre su introducción y su conclusión. ¿Por qué? Porque en la introducción usted dijo lo que iba a probar. Y en la conclusión usted reafirma su tesis, recapitula, vuelve a las ideas principales y dependiendo, ¿verdad?, el tipo de escrito, usted ahí presenta sus conclusiones, soluciones, y aplica recomendaciones. ¿Me entendió? Y a veces yo encuentro, ustedes se van a reír. No han hecho la introducción, buscaron datos y no tienen conclusión. Pues claro, buscaron unos datos, pero esos datos no guardan relación con nada. En otras palabras, mira, es construir tu casita. Y tu casita tiene que tener, ¿qué? Un buen piso, una buena zapata. Ese es que tu primer párrafo. Lo otro es paredes de la casa. Ah, pero le tienes que poner el techo. Si no tienes techo, te moja la casa y se te cae. O se te agrieta. ¿Me entendió? Así es que ese maridaje entre introducción y conclusión es súper necesario. Ahora bien, mayormente los estudiantes escriben argumentaciones. Por eso es que me voy a detener un poco en cuanto a la argumentación.
La argumentación, como dice aquí, o persuade, usted argumenta, usted convence, usted me tiene, vamos a decir, si yo soy su lector, usted me tiene que convencer a mí que las ideas que usted presenta son ciertas. Por lo tanto, usted se aferra a una idea que quiere que el lector acepte, convencido. Usted tiene que explicarle su opinión, pero para eso usted tiene que presentar suficiente evidencia que sea válida y justificada. Por lo tanto, la gente se me queda en presentar la información, pero no la evalúa. No la evalúa. Si usted se queda nada más que presentando la información, no, a mí no me va a convencer. ¿Por qué? Porque aquí está lo más interesante. Un mismo dato, diversas personas lo pueden analizar de diferentes formas y usted es el que me tiene que convencer que la posición suya es la correcta. Seguimos. Aquí está. Vamos a ver los pasos para que vean que son los mismos párrafos, pero más amplio. Es un tema de discusión que sea serio, que se pueda argumentar, que pueda verse desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, sería bien interesante que usted hable, vamos a decir, su opinión sobre el gobierno compartido. Pues mira, va a tener gente que va a decir que va a ser un fracaso legislar y otra gente que va a decir que es la panacea. Busca, ¿me entendió? Redacta la tesis que exprese tu opinión sobre el tema de forma clara y concisa. ¿Dónde va a incluir esto? En la introducción. Bueno, si aquí yo dije lo que yo pienso, lo tengo que probar por lo menos con 3 razones. Por eso es que en el ejercicio se le pedían 3 párrafos. Usted va a utilizar un párrafo diferente para desarrollar cada razón con su evidencia. Y ahí usted la va a organizar según su importancia. Mire, perdónenme que conclusión iba más para acá. Aquí tiene la estructura. Ese es su bosquejo. Tesis, introducción. Mire, 3 razones hasta llegar a la conclusión. Cada párrafo, usted tiene que presentar una razón diferente y apoyarla y defenderla con ¿qué? Ejemplos, datos, experiencias personales, que apoyen o sustenten la razón, si se dan cuenta. En otras palabras, usted tiene que presentar suficiente evidencia. ¿Qué pasa? Muchas veces ustedes presentan la razón, pero le falta este ingrediente. Convencerme a mí, si soy yo su lectora o el que fuese, porque no presenta la suficiente evidencia de tal forma que usted convenza. Y mire la estructura, para cada razón quiere decir que esta composición tiene 5 párrafos. Una de introducción, 3, que este es el cuerpo, que son las razones, para cada razón, con tus ejemplos y datos diferentes, y este que va más para allá, que sería tu conclusión, que ya sabemos que es ¿qué? Un resumen de tus hallazgos y donde usted ratifica su tesis. Sí. Como dice aquí, ¿cómo diríamos? Unos datos. Usted, un tono serio y no emocional, usted no va a llorar, pero usted me va a convencer. Redacta la conclusión y comprueba que resume tu tesis y que se infiere de las razones aducidas. En otras palabras, no llegues a una conclusión que no guarde relación con tu desarrollo. Y luego, esta es la parte de la edición, esta es la parte de la textualización. Usted evalúa, revisa y corrige el texto. Y usted sabe cuando usted revisa y evalúa y edita el texto, ahí es que
coteja y exista la cohesión. ¿Bien? Que esté los pronombres, todo, la ortografía, todo esté correcto. Bueno, aquí tenemos las partes, simplemente para que las vean. Introducción, te plantea el tema, atrae la atención, va a incluir la tesis, casi siempre consta de un párrafo, puede haber más de uno dependiendo. Ahora bien, quise incluirle algo que les va a ayudar. El método. Mire, la parte más difícil es la introducción. ¿Cómo comienzo a escribir? Oca. Simplemente puedo presentar mi opinión. Desde mediados del siglo último se advierte en Europa una progresiva publicación de la vida. En los últimos años ha avanzado vertiginosamente. Existencia privada, oculto, solitaria, cerrada al público, al gentío, a los demás, va siendo cada vez más difícil. Aquí Ortega y Gasset dio su opinión. Y eso que vivió a mitad del siglo XX, si es ahora con el Facebook, ¿cómo es? Esto toma mayor actualidad porque nosotros no tenemos vida privada. Pero lo importante es que ustedes vean que usted puede utilizar el método presentando su opinión. Ahora, en el resto de la composición, usted me tiene que probar esto, presentando ¿qué? Razones con su evidencia. Otra forma. Hay gente que tiene esta habilidad, que presenta preguntas. Y de las preguntas, la contestación de estas preguntas se convierte en la tesis. Mire esta. Un pesimista diría lo siguiente: ¿para qué tratar de preservar la especie humana? No deberíamos alegrarnos, en cambio, ante la perspectiva de la desaparición de la inmensa carga de sufrimiento, odio y miedo que ha oscurecido hasta ahora la vida del hombre. ¿No deberíamos contemplar con regocijo la perspectiva de un futuro nuevo para nuestro planeta, por fin en paz, por fin durmiendo en calma después de la larga pesadilla del dolor y del terror? ¿Qué es lo que quiere probar Bertrand Russell? Hay un futuro positivo. El hombre tiene futuro, pero fíjense cómo él, al comenzar su texto, utiliza el método de la pregunta. Y miren este. Se me quedó un método, pero se lo voy a decir. El otro método, no sé por qué se me quedó, es el método de la anécdota. En otras palabras, puedo comenzar haciendo, ¿cómo es? Hablando de unos sucesos, y esos sucesos me llevan a mí a establecer cuál es mi tesis. ¿Bien? Luego tenemos el cuerpo de la argumentación, que ya lo dijimos, donde usted va a presentar las razones, con cada razón con sus evidencias, y usted esas razones, que son 3, usted las organiza según su importancia. Y como cada escritor es un mundo, ¿cómo usted las puede organizar? De la más importante a la menos importante o viceversa. Eso lo determina usted. Y por último, llega a la conclusión donde usted recapitula, reafirma la tesis y cuidado, la gente no le da importancia a la conclusión. Puede llevar una argumentación espectacular, pero si al final no la redacta con cuidado y la resume, pierde la efectividad sus ideas. Bueno, y aquí tenemos la etapa de introducción, desarrollo y conclusión. Yo creo que he hablado mucho y ya es hora de que yo dé un ejemplo. Así es que me permiten, yo voy a leerles un texto que yo hace mucho tiempo. Lo busqué, digo, porque todavía tiene una gran actualidad y se lo voy a compartir con los estudiantes. Vamos a ver. Y es Oda al arroz blanco. Para que ustedes vean
un tipo de argumentación. Vamos a ver dónde, vamos a ponerlo grande. Dice, oda al arroz blanco. Quizás los presentes, esto fue para la premiación del día de reconocimiento a los estudiantes. Quizás los presentes esperan un mensaje grandilocuente, lleno de reflexiones metafísicas, pero descarté esa atrayente idea. Esto es un mensaje sencillo, como es el grano de arroz presente en todas las mesas de los puertorriqueños. Símbolo que ha inspirado este trabajo titulado Oda al arroz blanco. Se preguntarán, ¿por qué he seleccionado este humilde granito como elemento emblemático de ustedes, los estudiantes homenajeados en esta tarde? La contestación es muy fácil y se asocia con el significado del modismo puertorriqueño, estar como el arroz blanco, expresión que podría interpretarse desde dos perspectivas, una peyorativa y otra altamente virtuosa. Analicemos las dos. Para algunas mentes cidas, ustedes son como el arroz blanco por afán de gloria, adquirir prestigio, por orgullo fatuo y hasta por congraciarse con la facultad y la administración de nuestro recinto. Qué alejados de la realidad. Porque estar como el arroz blanco sería entonces sinónimo de intromisión fortuita sin pertinencia de un narcisismo rampante. Simple y llanamente significaría estar por estar. Soslaya la carga valorativa, el compromiso y la dedicación individual, grupal y hasta institucional con el logro de unas metas de excelencia. En su justa y valoración, ser como el arroz blanco significa la aceptación de un llamado para que multiplicaran sus dones. Celebramos el rito de esa vendimia, cuando recogerán el fruto de una ardua tarea, de un largo proceso extenuante, no esporádico, sino sabiamente planificado con tesón, aunque algunas veces se salpicase con la sal de una lágrima. No olvidemos que el arroz, sin la debida sazón, queda desabrido y que cada arroz requiere su forma peculiar de cocción. Sí, porque este cereal se subdivide en diversas variedades, más allá de la simple forma del grano corto, mediano, largo. Para uno de ustedes, por tanto, recibe un reconocimiento por poseer las cualidades de una semilla única y distinguida. Los estudiantes atletas, los participantes internados tanto en Estados Unidos como en España, los incluidos en la publicación Who's Who's, la organización estudiantil más destacada o aquellos reconocidos por sus proyectos especiales y o actividades cívicas. Definitivamente, son los arroces blancos de este recinto con su peculiar y distintivo sabor. A pesar de diferenciarse por sus historias, todos deben poseer unas cualidades en común propias del arroz integral. Poseer el valor alimenticio de un cuerpo, una mente, un espíritu sanos, un desarrollo integral físico, cognoscitivo y ético, que se convierte en su atalaya a los embates de un mundo en crisis. Gracias a ellos, mantendrán la homeostasis, pues si descuidan uno de estos elementos formadores del carácter, les pasará como el arroz amogollado, producto de la falta de balance en los niveles de agua. Quizás estos 15 mandamientos de un autor desconocido podrá ayudarles a mantener el equilibrio de la sal, el aceite o el condimento en la cocción del arroz existencial. Confía en ti, en tus recursos, valoriza lo que Dios te ha concedido. Graba bien en tu mente un retrato tuyo triunfante y feliz. Sustituye cada pensamiento negativo de incapacidad, odio, resentimiento, fracaso, duda, preocupación, miedo, desilusión por uno positivo de logro, amor, compasión, éxito, fe, alegría, seguridad, entusiasmo. Cuídate de las imágenes falsas. No te compares con nadie, por más exitoso que parezca. Puede estar peor que tú. Repite frases buenas de ti. Yo soy atractivo, yo tengo recursos.
ocupa tu mente en algo que te haga sentir bien. Usa tu ocio creativamente. Rodéate de gente optimista, positiva, confiada, entusiasta y alegre. Repite cada mañana hasta saturar tu mente. Este será un día feliz y placentero. Por la ayuda de Dios lograré lo que me propongo. Ayuda a confiar y a creer en ellos, a los que están en peores condiciones que tú. Resuelve pronto lo que te preocupa. No te alimentes ni le permitas crecer en tu mente por mucho tiempo. Asume actitudes positivas hacia tus deberes diarios. Transforma tu trabajo en un evento placentero y creativo. Es muy importante. Disfruta tu propia compañía. Usa la soledad para pensar, reflexionar, es muy positivo. Alégrate con los éxitos y logros de los demás. Es compasivo con sus penas y fracasos. Espera siempre lo mejor. Aprovecha. Y seguimos al pie de la letra esta receta, el arroz integral de su vida quedará en su punto. Felicidades a cada uno de los estudiantes galardonados. Ustedes son los arroces blancos de este recinto. ¿Qué ustedes opinan? De hecho, y ese es para todos mis estudiantes. Fíjense, si lo analizamos, si usted analiza, fíjense cómo elaboré todo exactamente alrededor de un concepto y fui entrelazando ese concepto y explicándolo desde perspectivas positivas y negativas. Y fíjense, a los estudiantes un mensaje muy positivo para que sigan convirtiéndose y cocinando el arroz blanco de su existencia. ¿Se dan cuenta? Duda, pregunta. Y aquí tienen un ejemplo de un texto argumentativo. Sí, cómo no, se lo puedo compartir. Ahora pues creo que estamos en el momento de las preguntas, dudas que tengan, comentarios. Ah, claro que sí. Fíjate que la gente diría, pero esta está loca, va a hablar de un arroz blanco, ¿qué es esto? Muy bien. Fíjate, como dice Carmen, cómo fui dándole forma a cada idea. Ahora, ¿usted cree que eso yo lo escribí en 2 minutos? ¿Usted cree? Tuve que investigar. Tuve que hacer un bosquejo. Muy bien. Escribir toma tiempo, dedicación, pero sobre todo entusiasmo. Ustedes no pueden perderme el entusiasmo al escribir. Mira, irán mejorando poco a poco. Análisis, conocimiento. Muy bien, como dice María Silvestrini, trabajé la idea de lo general a la particular. Hay mucha elaboración, pero esa elaboración sigue, como dice Ana, sí, escribir es un arte. Es un arte, pero está a la disposición de todos. Depende si usted quiere ser un buen cocinero. Si usted quiere ser un buen cocinero, al principio el arroz se le va a quemar, pero luego podrá hacer hasta una paella o podrá hacer un risotto espectacular. Todo es, mire, no hay secreto.
el secreto es esto, leer mucho y escribir mucho. Así es que si no hay algún otro comentario, alguna duda, ya María le ha incluido el enlace, solamente me resta decirle muchas gracias. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, compartir unas ideas y fíjense que fuimos de lo más simple a lo más complejo. Dios me los bendiga. Te cedo la palabra, María. Sí, le agradecemos mucho a la doctora Dolce, gracias por disponer de su tiempo, ¿verdad? Y por el ofrecimiento de un excelente taller que nos ofreció en esta mañana. A mí me encantó y yo estoy segura que, ¿verdad? Ustedes lo han demostrado que también les gustó mucho. Ha sido muy, ¿verdad? Muy beneficioso para todos nosotros, ¿verdad? Porque me incluyo, todos escribimos, así que sé que nos será muy útil. Me gustó mucho esa frase que la doctora comenzó mencionando, que escribir es un paseo, ¿verdad? Por nuestra mente. Podemos concluir que debemos escribir correctamente para demostrar con claridad las ideas, lo que queremos transmitir, porque si redactamos con corrección, nos proyectaremos con profesionalismo y confiabilidad, como debe ser, ¿verdad? Para ser exitoso. Recordemos lo que mencionó ella, aprendemos para mejorar. Precisamente ese es el propósito de estos talleres, aprender, practicar, ¿verdad? A practicar lo aprendido. Y sobre todo también darle las gracias a cada uno de ustedes por su participación y asistencia. Estoy muy agradecida. Recuerden completar la evaluación que compartí en el chat. En la evaluación pueden recomendar otros talleres también en la parte de comentarios. Si interesan el certificado de participación, es importante que me envíen un correo electrónico. También vamos a estar compartiendo más adelante la grabación de este taller. María, te voy a enviar el ensayito sobre la oda para que los que lo quieran tener, pues puedes enviárselo a los compañeros. Ok, sí, me parece perfecto. Muy bien. También me pidieron el PowerPoint, con mucho gusto también te lo puedo enviar. Ok, pues perfecto, muy bien. Yo lo compartiré con ellos. Así que buen provecho a todos. Buen fin de semana. Bendiciones. Lo esperamos en el próximo taller que estaré anunciando. Gracias. Muy bonita tarde. Dios me los bendiga y cuídense mucho. Y gracias, Chao. profesora. Sí.